Para cerrar esta tercera parte, vamos a leer una página. No hagas una presentación de un libro si no lees a una página. Vamos a leer una página referente a los últimos años de Domingo Barte en Posadas. Entre los años 1877 y 1917, Domingo Barte residió en la ciudad de Posadas y desde allí controló los asuntos de su empresa. Su domicilio habitual estaba en la intersección de las calles Félix de Azara y Sarmiento. A escasas cuadras de allí, entre las calles San Martín y Colón, funcionaba la principal casa de comercio dedicada al rubro de ramos generales, que se complementaba con otros eslabones de su empresa. El local comercial, en épocas de esplendor, poseía grandes salones con secciones perfectamente separadas, los pisos brillantes, el inmaculado cielo raso de chapa francesa afestonada y los escaparates lujosos traducían la importancia de ese establecimiento próspero y organizado, mientras que el almacén de comestibles, la ferretería y el bazar se delineaban en 50 metros atrás y ocupaban sectores que en total superaban los 2.000 metros cuadrados. El movimiento de productos en el local era intenso y los depósitos de mercaderías estaban ubicados a una cuadra en la intersección de las calles Sarmiento y Félix de Azara. Otras propiedades había también en el centro, etc. Pero digamos que sería el momento de avanzar hacia la conclusión. Sí, nosotros lo que podemos visualizar a partir de esa cita extensa que hace Balbino Brañas, que fue una de las personas que conoció en persona la casa comercial de Domingo Barte, lo que podemos ver es el grado de prosperidad económica que llegó a tener esta empresa, que fue multifacética. Domingo Barte no fue solamente un empresario, grajero, conchavador, ni mucho menos, sino que también, además del comercio de ramos generales, que abarcaba todos los rubros del comercio que en ese momento demandaban las herramientas de los obrajes del Alto Paraná, y comestibles, etc., también ejerció el oficio de prestamista. Fue prácticamente, la casa comercial actuó como un banco que emitía préstamos a otras casas, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales algunos de estos solicitantes de créditos no pudieron pagar y quedaron en cesación de pagos y tuvieron conflicto judicial, en el caso de los hermanos de Castelli, por ejemplo, con los que estuvo litigando, incluso fueron al Tribunal de Paraná. No se hablaba de default en la época. No, en esa época no se hablaba de default, pero había lo que se llamaba el embargo, digamos, que era otra cosa bastante peor, podemos decir, porque implicaba que todos los bienes pasaban en concesión de pago. Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir que la actividad económica también abarcó el rubro financiero, ¿sí? Y de esa forma también muchas empresas que no estaban en condiciones de poder sostener el desembolso para poder pagar los préstamos, porque además eran con intereses, muchos pasaron a propiedad de Domingo Barte. Bien, por supuesto que esto también le generó muchos conflictos y muchos enemigos en el poder y con otros empresarios, ¿sí? Ahora, no todo era conflictos, también habían empresarios amigos, por así decirlo. Domingo Barte fue socio de otra empresa muy importante de Paraguay que se llamaba la Industrial Paraguaya,
una empresa fundada por el que fuera presidente de Paraguay, Patricio Escobar, y las tareas de extracción de yerba mate, de maderas, eran subcontratadas a Domingo Barte. Y muchos de los obrajes madereros también eran arrendados, ¿sí? O sea, se les daban alquiler a Domingo Barte, y Domingo Barte introducía peones con los que extraía la madera, la yerba mate. Entonces era una relación de beneficio mutuo también, porque la empresa industrial paraguaya obtenía una renta y Domingo Barte beneficios económicos de la yerba mate, de la explotación de maderas, que también por supuesto iban a acrecentar. Entonces no era todo conflicto y todo, digamos, idílico en ese pasado. Había, como en toda época, vaivenes que tenían que ver con cuestiones cotidianas. Bien, y para ir un poco cerrando la etapa de Domingo Barte, porque no nos alcanzan unos cuantos minutos para hablar de todo lo que fue este empresario que estuvo 40 años acá, cabe decir que en los últimos años, que fue cuando más se experimentó un crecimiento económico, también hubieron acontecimientos históricos, políticos, que marcaron también un regreso a su patria, a su lugar de origen. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue, nuevamente, como habíamos anticipado, una situación que se veía venir en cualquier momento. Quedó un conflicto latente entre Francia, entre Alemania, digamos ya, y eso justamente derivó en una confrontación bélica en la que muchos de los emigrados franceses fueron reclutados por Domingo Barte, como ya les dije en otro momento, fue cónsul de Francia, y también puso a disposición de su país su empresa fluvial, que estaba compuesta en ese momento por 25 barcos aproximadamente de vapores, muchos de ellos construidos en sus astilleros propios que estaban en Posadas, el astillero Barte, otros que fueron traídos de Europa. Entonces, esa función de cónsul le permitió reclutar emigrados franceses para colaborar en las tareas digamos, bélicas, también de enfermería en el frente de batalla, y además con recursos propios pudo financiar un préstamo a su país, según Juret, ese famoso Huret. Menciona que ese préstamo alcanzó los 2 millones de francos en oro, que era muchísimo dinero, ¿sí? Y bueno, con eso también ayudó a su país a solventar los hospitales de campaña, etcétera, etcétera. No está claro si Domingo Barte fallece por una enfermedad. Lo cierto es que en Biarritz es donde pasa sus últimos días, y ahí es donde termina, digamos, no se sabe si a causa de la enfermedad, etcétera, pero termina muy joven, digamos, su vida, ¿sí? Con 53 años fallece en Francia, y bueno, y es